vamos a iniciar con este tiempo. Le invito a que abra su Biblia así como se encuentra. Vamos a aprovechar que está de pie en Josué capítulo 1, versículo 7. Amén. Josué capítulo 1, versículo 7. Yo le voy a dar lectura a la palabra. Usted me acompaña. Con su vista, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Josué capítulo 1, versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Voy a volver a leerlo. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Padre, te damos gracias en esta tarde. Oramos, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas. Ministra cada vida, cada corazón, Señor. Que cada palabra, Padre, que sean de mis labios, sean de tu corazón, Padre. Disponemos nuestra mente, disponemos este tiempo, nuestro corazón también, para que tú seas en medio de nosotros, Señor. Somos hombres y mujeres abiertos a tu palabra, dispuestos a escucharte, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, en esta tarde. Y este texto, ¿verdad? Es un texto muy leído por nosotros, más bien el 1:9, ¿verdad? El 1:9 es muy leído por nosotros, en donde dice, ¿verdad? Que mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, ¿verdad? Pero si nosotros leemos todo este capítulo, ¿verdad? Ahí podemos aprender muchísimas cosas de lo que el Señor le estaba hablando a su siervo Josué. Y vemos en este capítulo y en esta porción, ¿verdad? Que de manera reiterativa el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y en cada palabra le dice que se esfuerce, ¿verdad? Porque el Señor Jehová le estaba dando a Josué esta instrucción y le estaba diciendo, esfuérzate. Hay un interés de parte del Señor, y en ese momento había un interés por parte del Señor para Josué, para darle esa palabra de ánimo. Y a menudo en nuestra vida diaria nosotros nos encontramos con personas que nos animan, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos cerca de nosotros alguien que nos anima? Todos, ¿verdad? La primera persona que está a nuestro lado es la que nos alienta, ¿verdad? El esposo, la esposa, papá, mamá, ¿verdad? Los hijos, el hermano. Nuestra familia, por lo regular, son los primeros en animarnos, ¿verdad? Pero lejos de ese círculo de familia, de esos lazos, ¿verdad? Tenemos a personas cerca de nosotros que nos animan, que nos dicen, échale ganas, esfuérzate, y que nos alientan a seguir adelante, ¿verdad? Y sin duda alguna, en este versículo nosotros encontramos la palabra de Jehová a su siervo Josué, cuando él era quien iba a tomar el lugar de Moisés. Conocemos esa historia también, que Josué caminó cerca de Moisés, ¿verdad? Fue su brazo derecho de Moisés. Pero cuando el Señor Jehová le daba esta palabra a Josué, Moisés ya no estaba con él. Nada más estaba Josué solo. Y en este capítulo les comentaba, encontramos 3 veces o un poquito más esa palabra de esfuérzate. Esfuérzate. Dios da ánimo a su pueblo a través de esta palabra. ¿Por qué? Porque hay un interés de parte de Dios para nosotros también, del poder animarnos. Dios nos anima, hermanos, y hay ese interés. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué el Señor le interesa el que nosotros estemos animados? Bueno, Él nos anima a nosotros porque necesitamos esas palabras de ánimo, porque nuestro trabajo es duro. Nuestro trabajo es difícil. Nadie, hermanos, está exento de pasar una necesidad. Nadie.
Aún las personas que están económicamente bien pasan necesidades. Y aún las que no tienen pasan necesidades, ¿verdad? Las personas que se encuentran, ¿verdad?, en otras áreas seculares, como los artistas y todo ese círculo, ¿verdad?, pasan necesidades también. Tengan mucho, tengan poco, ninguno, hermanos, está exento de pasar necesidad. O sea que todos, como seres humanos, tenemos necesidades también. Y nosotros, cuando empezamos a seguir las pisadas de Josué, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el camino no es fácil. Leemos entonces acerca de Josué que cuando él iba caminando con el pueblo de Israel, vagaron en el desierto de Egipto, ¿verdad? Para llegar a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo? 40 largos años. 40 años vagaron el pueblo de Israel, dando círculos en el desierto, ¿verdad? Parecía un camino sin salida, ¿verdad? Habían entrado a ese desierto y no podían ya encontrar la salida a ese lugar a donde ellos iban caminando. Ese trabajo que enfrentó Josué fue un trabajo difícil juntamente con Moisés, ¿verdad? Cuando estaba el pueblo caminando y decían, y estaba esta incertidumbre, como decir, nos sacaste, ¿verdad? Nos sacaste de allá donde estábamos bien y ahora estamos perdidos en el desierto, estamos sin encontrar la salida donde nosotros estamos caminando. El trabajo de los ganaderos, el trabajo del agricultor es un trabajo duro. Es un trabajo pesado también. Los que se encuentran, las amas de casa en su hogar, es un trabajo pesado también. No es fácil hacerse al pendiente del hogar. No es fácil tener todo, ¿verdad?, en control también. Las personas que se encuentran, los estudiantes en su nivel, los que estudian también manejan momentos difíciles. Cuando están pasando por un examen, ¿verdad? O les dicen, el lunes tenemos examen. Ya para ellos ese momento es duro para ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un examen a lo mejor de álgebra o de matemáticas, todo eso de números. A los que les gustan los números están bien, ¿verdad? Como pez en el agua, pero a los que no, ¿verdad? Y en su nivel, ese examen es duro para ellos. Los que son maestros en sus clases también pasan por momentos duros. No es fácil poder transmitir lo que saben a sus estudiantes y que lo puedan entender y comprender. No es fácil tampoco. Aquellos pintores, los mecánicos, ¿verdad? Los artistas también tienen momentos duros. Los ingenieros, los psicólogos, los nutriólogos, los dentistas, todo profesional, ¿verdad? Los médicos, las enfermeras, ¿verdad? Todos pasan por momentos duros, por momentos dolorosos también. ¿Por qué? Porque la rutina de la vida diaria no es fácil. No es fácil la vida del hombre. Por eso el interés de Jehová era el que nosotros viviéramos con ese ánimo, ¿verdad? Por eso al Señor le interesaba que Josué viviera con ese estado de ánimo. ¿Por qué? Porque en este momento el Señor le decía, esfuérzate. Porque él sabía que lo que estaba pasando el pueblo de Israel no era fácil. No era fácil lo que estaban viviendo. Era un proceso difícil. Y en ese proceso difícil el Señor le dice, esfuérzate, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos también? ¿Por qué el Señor hace que le importe que nosotros nos esforcemos? Necesitamos el ánimo también para alcanzar nuestras metas. ¿Cuántos de nosotros tenemos metas? Muchísimos, ¿verdad? Todos tenemos metas en nuestras vidas. Los que son estudiantes, el terminar una carrera. Los que ya terminaron su carrera, ejercer su carrera, ¿verdad? Los que están sirviendo al Señor, agradarle al Señor. Los que ya trabajan y tienen algo, pues encontrar a esa mujer o a ese hombre de su vida, ¿verdad? Con quien compartir los días de su vida. Y los que ya están casados y tienen hijos, ¿cuáles son sus metas? Pues los hijos, ¿verdad? Ver a los hijos realizados. A los hijos ya pues con una profesión, con solvencia, ¿verdad? Y cada etapa que nosotros vivimos van cambiando las metas, pero sin duda todos de nosotros tenemos metas. Dios nos anima no porque tengamos un éxito inmediato. Dios sabe que lo que nosotros vamos a lograr no es instantáneo, lleva un proceso.
Puede tardar semanas, meses, años, ¿verdad? Pero en la meta que nosotros nos propongamos, Dios sabe que necesitamos ese tiempo. Por eso el Señor nos anima y nos dice, esfuérzate, ¿verdad? Así como Josué, para poder llegar a la tierra, tuvo retraso tras retraso, tuvo muchos inconvenientes Josué para llegar a la tierra prometida. Por eso el Señor le decía de manera constante, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Porque nosotros también, hermanos, no podemos alcanzar nuestras metas cuando estamos solamente esperando para hacerlo. Necesitamos pararnos y hacerlo y luchar para lograr nuestras metas y nuestros objetivos. La Biblia, hermanos, relata una historia acerca de los 12 espías. Todos conocemos esta historia. A la mayoría de los espías, cuando fueron a observar ese lugar que Josué quería ir, cuando llegaron con él y le dijeron, no, no vamos para allá, hay gigantes. Allá la gente es más grande, allá hay gigantes que enfrentar. ¿Sabes qué, Josué? Nosotros somos pequeñitos al lado de ellos. No vamos a poder lograr conquistar esa tierra. Llegaron desanimados porque sus ojos vieron lo grande de las personas a los que se iban a enfrentar. Y dice, ¿verdad? La palabra del Dios que para ellos era una tierra imposible que conquistar. Para el pueblo era difícil que el pueblo pudiera hacer posesión de esa tierra, porque lo que primero vieron sus ojos fue la estatura de aquellos hombres. Les dobleteaba, eran gigantes, enormes, ¿verdad? Y ellos dijeron, nos van a hacer papilla, no vamos a poder lograr con ellos. Solamente 2 dijeron, ¿sabes qué, Josué? Sí podemos lograr, ¿verdad? Solamente 2, Josué y Caleb. Solamente 2 dijeron, vamos a poder lograr conquistar esa tierra que el Señor ya nos había dado. Dios, ¿verdad? Puso una ruta en la que empezó a vagar esa gente, ¿verdad? Lo dice la Escritura, de tal manera que las personas que no creyeron empezaron a morir. Y vino una generación que creyó. Vino una generación que creía en lo que Dios les estaba dando. La mayoría protestó y empezó a decir que había una barrera, que había muchos impedimentos, que no se podía alcanzar esa tierra prometida. Así que todo esto, ¿verdad? A ellos les costó muchísimos años les costó para poder tomar esa tierra que el Señor ya les había prometido. A veces las barreras se levantan con nosotros y que evitan a que logremos cumplir nuestras metas, nuestros sueños. Se levantan cosas. ¿Qué es lo que se ha levantado para que no cumplas con tu sueño? Tienes sueños, tú tienes metas, tienes objetivos, te has trazado algo de lo que tú quieres lograr. Pero se levantan estas barreras como se levantaron. Ellos vieron gigantes. ¿Cuál es el gigante que tú estás viviendo? ¿Cuál es esa barrera que te impide ver que tú puedas lograr tu meta, tu objetivo también? Se levantan barreras, quizá la barrera se llama esposo, quizá la barrera se llama esposa, quizá la barrera se llaman hijos, se llama dinero, se llama salud, ¿verdad? Algo que está pasando en nuestra vida, y esas barreras nos hacen que nosotros a menudo abandonemos nuestros sueños. ¿Cuántos han abandonado sus sueños, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado lo que queremos? ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado lo que queremos hacer, verdad? Y cuando logramos algo nos sentimos contentos, porque fue una meta y algo que lograste, ¿verdad? Fue algo que te trazaste y lo cumpliste y dices, con mucho esfuerzo lo logré, pero lo logré. Y sientes una satisfacción, ¿verdad? Ayer nuestra hermana celebraba su examen profesional, nuestra hermana Andrea. Y yo me imagino que al momento de hacer su examen, pues ella, cuando ya le dieron el veredicto y le dijeron, ya estás aprobada en tu examen, ella respiró y dijo, lo logré. Fueron 4 años o más de desvelos, de trabajo, ¿verdad? De escasez, tantas cosas que pasaron para poder culminar. Igual usted cuando logra algo, cuando se traza una meta, ¿verdad? Profesional, material, con su familia.
Cualquier tipo de meta que usted se trace, ¿verdad? A lo mejor quiere lograr algo, una casa, un carro, un viaje, algo. Y cuando lo logra, siente una satisfacción porque dice, lo logré. Valió la pena todo lo que pasé, pero superó las barreras. Pero en el momento cuando estaba en la dificultad, cuando estaba en la prueba, cuando estaba en el gigante de que estar viendo y decir, no lo voy a poder lograr, y muchos se dan la vuelta y dicen, ya no voy a continuar, no lo voy a lograr. No voy a lograr lo que estoy queriendo lograr, no voy a lograr mi meta, y se desaniman. Muchas personas abandonan sus sueños, muchas personas abandonan sus metas, muchas personas abandonan lo que realmente quieren hacer. Pero aquí vemos cómo el Señor vuelve a animar al pueblo y le dice, esfuérzate, ¿sí? A veces las tareas diarias que nosotros tenemos, hermanos, los quehaceres, los afanes, las cosas que vivimos del día al día provocan que nos desanimemos y que abandonemos nuestras metas y nuestros sueños. A veces tenemos riesgos que nos impiden lograr esas metas, pero es cuando Dios viene y nos anima. Ahí es cuando Dios viene y nos dice, no abandones tus metas, no abandones tus sueños, no abandones, porque no es lo que tú estás queriendo, es lo que yo he puesto en tu corazón para que tú logres también, ¿verdad? Todo lo que nosotros nos propongamos, dice la palabra del Señor, que pongamos en manos del Señor nuestros planes y nuestros proyectos, que Él los va a hacer prosperar. Dios va a hacer prosperar nuestros planes y nuestros proyectos. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerlos en sus manos. Ponerlos en sus manos. Pongamos nuestros planes y nuestros proyectos en sus manos y Él se va a encargar de lo demás, ¿verdad? Obviamente trabajemos, hagamos, ¿verdad? No hagamos de que sí, Señor, yo pongo lo que yo quiero hacer, yo pongo mis planes, mis proyectos en tus manos y aquí estoy. Que se hagan. No. Hagamos, ¿verdad? Trabajemos, busquemos, luchemos para que eso se haga una realidad. El Señor va a mover todo lo necesario para que logremos lo que nos hemos trazado. Dios siempre está dispuesto, hermanos, a animarnos, porque Él quiere que usted y yo cumplamos nuestras metas. Como iglesia tenemos una meta en común, ¿verdad? Como iglesia tenemos una meta en común, es irnos, ¿verdad?, a la iglesia, allá donde vamos a estar alabando y adorando a nuestro Dios, y tenemos esa meta. ¿Y qué hacemos? No estamos, Señor, queremos irnos y ya, tú vas a saber cómo. No, ¿qué hacemos? Venta de plumas, venta de aguas frescas, ¿verdad? Ventas de palomitas, ventas de Maruchan, y venta de esto, y rifas. ¿Por qué? Porque ya queremos irnos, porque tenemos una meta en común como iglesia y trabajamos para eso. Y viene el Señor y nos está sorprendiendo y nos sorprende y nos dice, mira cómo te estoy bendiciendo porque tienes una meta y yo voy a hacer prosperar esa meta que tú tienes. Te voy a ayudar porque estás trabajando en ello. Estás trabajando para irte, estás trabajando para luchar tu objetivo y tu meta. Y el Señor, cuando ve que estamos trabajando para lograr lo que queremos, Él nos ayuda. Él nos ayuda, ¿sí? Como iglesia tenemos esa meta, hermanos, y trabajemos sobre esa meta, trabajemos hasta lograrlo, primeramente Dios. Como iglesia, ¿verdad? Y como persona, cada uno tiene metas. Hermano, no abandone sus metas, no abandone sus sueños. En su familia, con sus hijos, no abandone lo que usted quiere ver de sus hijos, lo va a ver algún día. No abandone sus sueños en su familia, en su hogar. No abandone los sueños que usted tiene en su trabajo profesional. Usted a lo mejor en su trabajo busca algo, el Señor lo va a hacer prosperar. El Señor va a hacer prosperar lo que usted quiere. No abandone lo que Dios ha puesto en su corazón. Necesitamos el ánimo, hermanos. ¿Para qué? Para superar nuestros problemas. Josué, dice la Escritura, que cuando él se presentó con Coré y sus 250 hombres que se habían rebelado en contra de Moisés, envió una lucha de manera continua por muchísimos años. ¿Sí? Y en este campamento, juntamente con el pueblo, Dios había hecho un pacto con ellos. Y a ellos habían tenido y habían sentido el ánimo por parte del Señor. Y así como Moisés, cuando se enfrentó con Coré, ¿verdad?
expresó el sentir con el Señor y la confianza que tuvo con Él, la palabra de Dios dice que en medio de estas dificultades que tenía el pueblo de Israel, Dios les daba la victoria. Dios les daba la victoria al pueblo de Israel. Y en medio de las circunstancias, hermanos, y en medio de los problemas que tengamos, Dios nos dará la victoria. En medio del problema que usted está enfrentando, hermano, Dios le dará la victoria. Amén. Solamente esforcémonos, solamente animémonos en el Señor, porque nuestra fuerza no es de nosotros. Dice que nuestra debilidad, ¿verdad?, se convierte en fuerza, pero no en la nuestra, sino proviene de la fuerza del Señor. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Él. Nuestras fuerzas se agotan, nuestras fuerzas se debilitan, y más con la calor, ¿verdad? Nos debilitamos, nos cansamos. Pero si son con las fuerzas del Señor, no nos cansaremos. Son unas fuerzas inagotables. Son unas fuerzas que no se cansan. La fuerza del Señor ahí va a estar para sostener nuestra vida siempre. Necesitamos ánimo aun cuando nuestros amigos no están. Aun cuando nuestra familia no está. Aun cuando la persona que está a nuestro lado no está. Tenemos el ánimo del Señor también. Josué sabía que Dios había enterrado a Moisés en alguna parte del monte. Ya Moisés ya no estaba con Josué. Josué caminó juntamente con él por muchísimos años. Vivió los milagros que Moisés estuvo haciendo. Abrió el mar rojo, ¿verdad? Descendió el agua de la roca. Lo vivió Josué porque estuvo cerca de Moisés. Y todo lo que experimentó, y Moisés como líder ahí iba al frente, y a un lado iba Josué observándolo, ¿verdad? Viéndolo. Yo me imagino que Josué vio hasta llorar a Moisés, hasta desesperarse, lo vio desanimado, lo vio enojado, lo conoció, porque estuvo a un lado de él. Pero Moisés ya no estaba ahí. Ahora le tocaba a él dirigir el pueblo. Ahora le tocaba a él enseñar al pueblo. Ahora le tocaba a él tomar la estafeta que Moisés había dejado. Qué difícil habría sido para Josué. Así como los discípulos se sintieron solos cuando el maestro ya no estaba. El maestro había partido, porque así lo había dicho él. Voy a morir, ¿verdad? Pero al tercer día voy a resucitar. Y dice la palabra que se fue el Señor y dejó a los discípulos. Y la Escritura habla sobre que los discípulos se fueron y se escondieron, tuvieron miedo, porque el maestro ya no estaba con ellos. El maestro ya no estaba, el maestro los había dejado. Físicamente ya no estaban con él, con ellos. ¿Y qué sintieron los discípulos? Temor. Se sintieron solos. La misma soledad que experimentó Josué, porque Moisés ya no estaba con él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, experimentamos esa soledad? Que ya no está esa persona con la que nos recargábamos emocionalmente, ya no está. Ya no está esa persona, ese amigo, esa amiga, ese esposo, esa esposa, esos hijos, ya no están. El Señor está con nosotros, hermanos, y nos anima. Dice la Escritura que aun cuando Josué sabía que Moisés ya no estaba, él sabía que él tenía que continuar. Moisés había servido, ¿verdad?, a Josué, y fue un amigo para con él. Fue un modelo para Josué. Josué vio a Moisés y dijo: Moisés es mi modelo a seguir. Moisés es un líder. Moisés, yo tengo que hacer lo que Moisés, yo tengo que seguir las pisadas de Moisés. Yo tengo que ser como él. Pero Moisés ya no estaba con él. A veces, ¿verdad?, experimentamos esa soledad. Ahora Josué debía de hacer las cosas solo. A veces nos sentimos desanimados cuando los amigos no están con nosotros. A veces nos enfermamos, pasamos problemas, pasamos dificultades y decimos: ¿y dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amiga? Y no está. No está.
Y no es porque a lo mejor no sean tus amigos o tus amigas. Sí, a lo mejor sí, pero también están batallando sus luchas. Están luchando también, ¿verdad? Pero el Señor nos hace mostrar que aún aunque no esté tu amigo, no esté tu amiga o te abandonen, cuando nos dejen esas personas o cuando la tragedia esté golpeando nuestra vida o cuando la enfermedad esté tocando nuestro cuerpo, ¿verdad? Algunas personas nos pueden abandonar y cuando sintamos ese dolor en la soledad, ¿verdad? Dios siempre llega en el momento para darnos ánimo, así como lo hizo con Josué. Y viene el Señor y nos dice, solamente esfuérzate. Solamente esfuérzate. No importa si te abandonaron tus amigos. No importa si te sientes solo. Yo no te he dejado solo. Yo no te he dejado solo. Solamente el Señor le pedía a Josué, solamente yo te pido que te esfuerces. Esfuérzate. Ten ánimo para seguir adelante, ¿verdad? Dios nos anima, hermanos, en muchas maneras específicas. El Señor actúa en nosotros y nos favorece de una manera especial. ¿Cuáles son estas maneras en las cuales el Señor nos anima a nosotros? Dios siempre nos va a indicar el camino que debemos nosotros caminar. El Señor le dice a Josué, cruza el río Jordán. Ese mensaje, ¿verdad? Quizá cuando escuchó, cruza el Jordán, ha de haber dicho, ¿cómo lo voy a cruzar? A lo mejor se le vinieron muchas cosas a la mente, ¿verdad? Y a veces el Señor nos dice, ¿sabes qué? Tienes que cruzar el Jordán. Y hoy el Señor nos dice, cruza el Jordán. Iglesia Kairos, crucemos el Jordán en el nombre del Señor. Que detrás de ese Jordán viene la victoria. Detrás de cruzar ese río Jordán viene la victoria para nosotros. Crucemos el Jordán, hermanos. No tengamos temor. No tengamos miedo. No tengamos miedo en nuestro hogar. No tengamos miedo en la dificultad que nosotros estamos enfrentando. Crucemos el Jordán, que el Señor nos da la victoria a nosotros. Es un mensaje cuando el Señor le daba a Josué que cruzara el Jordán. Quizá a él le dio miedo por el peligro que podía enfrentar, la dificultad que tenía que enfrentar, las guerras que tenía que enfrentar. Él no sabía quién estaba allá, qué tipo de personas con las que se iba a encontrar. Cruzar el Jordán era enfrentarse a un pueblo, ¿verdad?, donde iba a luchar, donde iba a haber guerra. Él no sabía lo que iba a pasar, pero el Señor le estaba dando una instrucción. Después de eso, él decía, ¿verdad? Venían gigantes, venían a murallas muy grandes, ¿verdad? Venía una tierra áspera, una tierra escabrosa, pero el Señor le había dado una instrucción. Dios le dijo que cruzaran, que no tuvieran miedo, porque después de eso Él les daba la victoria ahí a ellos, como los había prometido. ¿Cómo iban a conquistar esa tierra? ¿Cómo la iban a conquistar? Tenían que cruzar el río. Para lograr lo que tenemos que trazado ya nosotros, tenemos que cruzar el Jordán, hermanos. Crucemos el Jordán en el nombre del Señor. No importa la dificultad que tengamos. No importa si hoy en el que yo estoy viviendo, todo parece indicar que se está perdiendo muchas cosas. O mi hoy me indica que voy perdiendo la batalla. No importa. Sigamos y crucemos el Jordán. ¿Cuántas veces en los partidos, verdad, de fútbol o en cualquier juego de baloncesto o en cualquier equipo, verdad, a veces van ganando un equipo y dices, no, ya perdieron? Y de repente en el segundo tiempo o en el último momento se dobletea el marcador y el que iba perdiendo, ganó. Y a veces así pasa, ¿verdad? Aunque nuestras luchas nos están acabando, nos están desgastando, nos desgastan. Dice ese canto hermoso, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, ¿verdad? Y a veces sufrí. Y aunque estoy desgastado, vengo a ti, ¿verdad? Y en ese desgaste, la armadura está ese soldado desgastado. Hermano, quizás su armadura está desgastada. Quizás su armadura está tan desgastada de tanto luchar. Se ha desgastado físicamente, emocionalmente. Su armadura se ha desgastado quizá.
Pero como ese soldado en ese canto, ¿verdad? Cuando nos acercamos al Señor, Él nos cambia, no nos limpia la armadura, nos pone una armadura nueva, nos pone fuerzas nuevas, nos fortalece de nuevo. Y todo lo hace nuevo el Señor. Y esto es hermoso, hermanos. Así que no importa si estamos desgastados. Caminemos hacia adelante. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos conquistas que nos esperan. Tenemos victorias que tomar en el nombre del Señor. Ayudemos a los miembros de nuestra familia. Alcancemos a los jóvenes para Cristo. Hay necesidad allá afuera. Hay mucha necesidad en la juventud. Y no hay alguien que les predique, no hay alguien que les hable del Señor. En donde usted se encuentra, hermano, predique. Si se le acerca un joven, predíquele al Señor. Si se le acerca a alguien cuando usted va a comprar, ¿verdad? Al mercado, a las tortillas, predíquele al Señor. Porque hay necesidad. Porque la maldad, porque la ausencia del Señor en el corazón del hombre provoca esa maldad, porque no conocen al Señor, porque no han conocido el amor del Señor, no han conocido la misericordia, porque el qué pasara, hermanos, si el mundo conociera el amor tan grande que el Señor ha tenido con nosotros, ¿cuánto no le amaría a la humanidad? ¿Cuánto no le amaría valorar el sacrificio que Él hizo aquí en la tierra? ¿Cuántas cosas no haríamos? Seamos nosotros promotores, hermanos. Alcancemos a los jóvenes para Cristo, a la gente. Vayamos, como dice en Marcos 5:19, se relata una historia del endemoniado gadanero. ¿Sí? Dice que aquí la Escritura nos habla y nos dice que le dice el Señor, vete a tu casa, a los tuyos, y nos narra la Escritura ahí en Marcos. Si usted no me quiere acompañar, yo lo voy a leer nada más. Marcos capítulo 5 versículo 19 dice de la siguiente manera: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice la Escritura en este pasaje, ¿verdad? Nos narra que se encontraba el endemoniado gadareno. Él se encontraba ahí atormentado. Sí, él tenía demonios. Y dice que cuando el Señor Jesús se acercó, cuando lo vio, le dijo, corrió y se arrodilló delante de él y le dijo, clamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes? Sintió la presencia de Jesús. La sintió y el endemoniado rápido dijo, ¿qué tienes contra mí? Y el Señor le estaba diciendo, sal fuera de él. Y dice la Escritura, nos sigue diciendo ahí en el versículo 12, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos. Y dice la Escritura que eran como 2,000 cerdos los que estaban ahí, y le pidieron permiso al Señor, danos permiso de ir allá. Y el Señor les dijo, adelante, se van. Dice que la Escritura que los demonios que estaban, que era legión, porque le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, legión. O sea, eran muchos demonios que estaban atormentando a este hombre. Y les dijo, dame permiso de que vayamos a esos cerdos. Y les da permiso el Señor y dice que al final estos cerdos se ahogaron. Sí, se ahogaron. ¿Se imagina cuántos cerdos? Dice que eran como 2,000 cerdos. La cantidad. Y cuando era una historia, hermanos, que todo el pueblo estaba sabiendo, porque todos sabían de ese endemoniado, todos lo conocían. Y cuando escucharon el milagro que Jesús había hecho en la vida de este hombre, dice la Escritura que le dijo que ya se iba, que el endemoniado le dice que cuando lo vieron, que lo vieron diferente. Algo había cambiado en su semblante, en su ropa de vestir, ya no era el mismo, que lo vieron más seguro, ¿verdad? Dice la Escritura en el versículo 18, al entrar él en el arca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió. Le dijo, déjame estar contigo, Jesús. Y Jesús le dijo, no. ¿Qué le dice el Señor? Le dice,
vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las cosas grandes que ha hecho el Señor contigo. Hermano, cuéntele a su familia lo que Dios ha hecho con usted. Cuéntele a su familia. Cuéntele. No le da otra instrucción, le dice, no me vas a seguir. Testifica. Testifica. ¿Y a dónde le dice primero? Con su familia. Hermano, quizá en su familia hay muchas personas que no conocen a Cristo Jesús. Quizá en su familia no todos son creyentes y quizá esa es su lucha. Pero hoy el Señor nos dice, háblales de mí. Cuéntales de mí. Cuéntales. ¿Sí? El Señor le estaba diciendo, vete a tu casa. Vete con los tuyos. Y diles, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Así que nosotros, hermanos, contemos a nuestra familia lo que el Señor ha hecho con nosotros. No nos callemos, hablemos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y lo que el Señor hace con nuestra familia también. Dios promete, hermanos, ser nuestra defensa. Le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente. Ningún enemigo podría pisotearle. Ningún enemigo podría estar al frente. Ningún enemigo podía hacerle frente a Josué. Porque el Señor le dijo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y hoy, hermanos, el Señor nos dice eso. Así como estuve con Moisés, estoy con Kairos. Así como estuve con Josué, estoy con Kairos. Usted dígalo, así como estuvo con Josué, está con Areli. Está con David, está con Keil, está con Nacho, está con Edwin. Está con cada uno de nosotros. Así como el Señor estuvo con ellos y mostró su gloria con ellos, lo hará con nosotros también. Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de ahora. Porque los milagros que hizo el Señor ayer, los hace hoy también. Si Dios libertó a ese endemoniado, Dios hoy trae libertad al corazón cautivo. Si Dios trae sanidad y sanó a aquella mujer con flujo de sangre, ¿verdad? Y levantó a aquel hombre que murió y lloró, porque dice la Escritura que lloró por Lázaro. Y lo levantó, lo resucitó. Ese mismo Jesús es el que está en medio de nosotros. Ese mismo Dios es el de hoy, mis hermanos. Dice la palabra que Él va a estar con nosotros. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Josué, voy a estar contigo, dice el Señor. Como estuvo con Él, está con nosotros, hermanos. Dios no nos deja. Dios no nos dejará. El Señor no nos va a desamparar. Y no lo digamos por jactancia, y no lo digamos en un tono, ¿verdad?, de soberbia, no. Honrando la fidelidad de Dios, honrando porque Dios es fiel. ¿Cuántas veces nos alejamos del Señor? Aún lo que hacemos para el Señor, lo medio hacemos. Y la fidelidad de Dios ahí está. A veces nos levantamos y entre los afanes del día a día se nos olvida orar y darle gracias al Señor. Y en ese día el Señor mostró su misericordia. En ese día el Señor mostró su fidelidad. Porque te libró de un accidente. Te libró de una bala perdida. Porque te libró de muchas cosas. La fidelidad de Dios ya estuvo ahí contigo. Dice la palabra, nadie te podrá hacer frente. Ningún enemigo podrá pisotearte. ¿Sí? Josué llevó 30 campañas militares. Y de esas que tuvo él, en todas les dio la victoria al Señor. En cada lucha, en cada batalla que Josué enfrentaba, Dios les daba la victoria.
Y el Señor nos dará la victoria, hermanos, en todo lo que emprendamos nosotros. Dios promete estar a nuestra defensa. Dios siempre está presente con nosotros, hermanos. Así como estuvo con Moisés, Él va a estar con nosotros. La Biblia, hermanos, es el único libro donde el autor está presente cuando nosotros la leemos. ¡Qué hermoso! Usted puede leer cualquier libro secular, pero no está su autor ahí. Pero cuando usted lee la Biblia, ahí está presente el Señor. Dios ahí está y Él es el autor de la palabra. Él es el autor. Y cuando usted lee la Biblia es el único libro donde el autor está ahí presente. Qué hermoso es, hermanos. Así que usted tenga esa confianza cuando lea la Biblia. Cuando usted la escudriñe, usted la está leyendo juntamente con el autor. Y dígale cuando la lea: Señor, tú que eres el autor, algo quieres decirme aquí. Dime qué es lo que quieres decirme a través de tu palabra, que yo quiero entenderla. Yo quiero entender lo que tú me estás hablando aquí. Dame el entendimiento. Porque a veces la leemos y decimos: ¿qué me estás tratando de decir? No lo entiendo, Señor. Pero aún su palabra dice que si hay alguien que le falta fe, que le pidamos al Señor, que Él nos las va a dar. No es pecado, hermanos, decirle al Señor: ¿sabes qué? Creo que mi fe se está apagando. Creo que mi fe se está agotando. Creo que me he olvidado de ti, Señor. No es malo hacerlo. Es bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestra humanidad. Reconocemos nuestras faltas. Reconocemos que somos humanos y tenemos muchos errores. Y reconocemos que el único que nos puede ayudar es el Señor. Leamos la palabra del Señor. Dios nos anima, hermanos, a través de su palabra. Leamos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aquí su palabra son sus promesas en nuestras vidas. Dice en la palabra, capítulo 1, versículo 8, el Señor le decía: esta palabra debe de estar en tu boca, debe de estar en tu mente, debe de estar en tu corazón. Que esta palabra, hermanos, esté en nuestra mente, que esté en nuestro corazón, que la meditamos de día y de noche, que la guardemos y que la atesoremos. Guardemos esta palabra, hermanos. Atesoremos esta palabra. En muchos lugares la palabra está prohibida. Este libro está prohibido. En Japón está prohibida. Digámosle a la gente que en esta palabra van a encontrar la solución. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así es la palabra del Señor. Es una lámpara que nos ayuda, que nos ilustra, que nos guía, que nos anima, que nos alienta, que también nos exhorta, que nos fortalece. La Biblia es la palabra de Dios audible para nosotros. ¿Sí? ¿Queremos escuchar al Señor? Leamos su palabra. Leámosla. Ahí el Señor nos va a hablar. Amén. Yo le voy a invitar a que pueda ponerse de pie en esta tarde.